Vamos a estudiar la palabra y vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios, una serie que hemos venido desarrollando basada, como ustedes ya saben, en los atributos de Dios. Esta es la primera de varias partes que voy a tratar acerca de este atributo importante como todos. Y el título de este mensaje es El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia, parte 1. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde, no solamente de venir a tu casa y alabarte y adorarte. Señor, tú has hecho de nosotros el templo, y tu presencia habita en nosotros a través de la persona de tu Espíritu Santo. Y es tu Espíritu Santo el que nos enseña, es tu Espíritu Santo el que nos redarguye. Y pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos ayudes a comprender y a discernir este atributo, Dios de toda gracia. Queremos conocerte más. Ayúdanos y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hasta el día de hoy, cada uno de nosotros hemos sido expuestos aproximadamente a 38 mensajes que tienen que ver con los atributos de Dios, desarrollada en esta serie Conociendo a Dios. Y al haber sido expuestos a más de 38 mensajes, incluyendo este, debe de ser muy obvio que ahora usted ya sabe, ya comprende por qué Dios obra o actúa como lo hace, no tan solo en nuestro diario vivir, sino además con la gente que nos rodea. Porque de repente a veces pensamos y decimos, ¿por qué le está pasando a mi hermano, a mi vecino lo que está llevando a cabo? Bueno, ahora podemos tener también, conociendo a Dios, podemos tener un panorama más claro de por qué está sucediendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Sí? Hambres, guerras, rumores de guerras. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Hace unos meses atrás hablaba con un hombre, él no cree en Dios, es un ateo. Y yo veía su rostro de este hombre muy afligido, muy endurecido. Y le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? Noto que tu vida no está bien. Dice, pues ¿cómo puede estar bien mi vida? Mi padre murió y ahora yo soy responsable del sostenimiento de mi casa. Mi madre está inválida, tengo que asearla, tengo que cuidarla, tengo que trabajar, voy aquí, voy allá. ¿Y Dios dónde está en mi aflicción? Yo no creo en Dios. Y un hombre totalmente endurecido. Bueno, es que no conocen a Dios. Ahora podemos entonces, al conocer los atributos de Dios, podemos, repito, saber por qué Dios actúa como lo hace. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta depravación en el mundo? ¿Porque Dios quiso? No. Justamente es la depravación y la corrupción del corazón del ser humano. Entonces, pero para los que conocemos a Dios, hermanos, Romanos 8:28 debe de ser un versículo que no solamente lo debemos de tener aquí en nuestra memoria, sino mucho más allá de nuestra memoria. Debemos vivirlo. ¿Sí? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amar a Dios no significa solamente expresarlo viniendo a la iglesia.
Porque ¿cuántos llegan a la iglesia y no aman a Dios? Amar a Dios es mucho más que venir a la iglesia. Amar a Dios significa obediencia, o se traduce en obediencia. Y Pablo decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ¿sí? Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? A ser ricos, exitosos y grandes personalidades, llamados a la salvación, hermanos. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice de otra manera. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de todos aquellos que le aman, para el bien de todos aquellos que le aman. El problema es que cuando estamos pasando por alguna aflicción, alguna situación difícil, pensamos que en lugar de tomarlo o considerarlo como un bien, lo consideramos como un mal. Pero dentro del panorama de Dios, Dios usa aún lo malo para bendecirnos, aún lo malo para tornarlo en una enseñanza personal, ¿sí? Por eso es que San Pablo lo escribía de esa manera. Y en esta versión dice, sabemos. Hay que saber, hay que entender por qué Dios actúa como lo hace. Que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Cuando alguien dice conocer a Dios, pero no tiene un entendimiento claro y balanceado acerca de por qué es que Dios actúa como lo hace, cuando no tiene un concepto claro de la soberanía de Dios para obrar como Él quiere obrar, entonces surge dentro del corazón preguntas como, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué la situación que estoy viviendo está como está? ¿Por qué aquel sí bendices y a mí no me has bendecido? ¿Por qué esto? Y empezamos a hacer una serie de preguntas que luego atentan contra la soberanía de Dios precisamente. Y eso va produciendo en el corazón del creyente aún desconfianza de ese Dios poderoso y soberano. Es más, es posible que cuando alguien te ve que estás pasando por alguna situación difícil, pueda afirmar que tal vez estás experimentando eso porque has de andar en pecado, dicen. Y yo debo decirle que no necesariamente cuando andamos pasando por situaciones difíciles es por causa del pecado. ¿Verdad que no? A veces las situaciones difíciles que atravesamos, la adversidad, la necesidad, el hambre, a veces vienen porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere formar su carácter en nosotros, para que entonces cada uno de nosotros vayamos madurando y en ese sentido entonces vayamos conociéndolo más a Él. Si no nos enfermamos, ¿cómo podemos conocer a un Dios que es sanador? Si no tenemos necesidad de algo en nuestra mano, dinero, por ejemplo, ¿cómo podemos conocer a ese Dios que es proveedor de todas las cosas? Si no tenemos angustia y desesperación, ¿cómo podemos conocer a ese Dios que es el Dios de toda consolación? No se puede. Por lo tanto, entonces es importante que conozcamos a Dios, que tengamos bien en claro que Dios es y obra de formas y maneras incomprensibles al razonamiento humano. Porque Dios es infinito, el razonamiento humano es muy limitado, ¿sí? Entonces, Dios es infinito y además Dios es incomprensible. Todo esto tiene que ver con los atributos de Dios que los que somos sus hijos necesitamos conocer para que entonces podamos caminar seguros en la vida cristiana, ¿sí? Él no tiene que pedirle permiso a nadie para obrar o actuar acerca de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Además, Él es el Señor. Y aquí cuando hablamos de la palabra Señor se traduce el que gobierna sobre todo y sobre todos. Él es el Señor. Él todo lo sabe porque Él es omnisciente. Él todo lo puede porque Él es omnipotente. Y además tiene toda la capacidad para actuar en cualquier lugar porque Él es omnipresente. Él actúa aquí mientras que actúa también en México o en China
o donde Él quiera, porque Él es omnipresente. ¿Sí? Él es santo, Él no conoce el pecado, Él es amoroso y su infinito amor excede el entendimiento humano. También la Biblia dice que Él es fiel, que Él es bueno, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos han recibido de la provisión de Dios? Hace un momento, mientras estábamos en esos tiempos de adoración, Dios está proveyendo para nosotros de su paz. ¿Cuántos recibieron la paz? El que no conoce a Dios, ese llega a la iglesia y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está ahí? Mira nomás que... La primera vez que yo llegué a casa de oración, ahí en Guadalajara, yo me espanté. Estaban entonando un canto que decía, gloria a Dios, amén. Los hombres se paraban, las mujeres se sentaban y estaban entonando un canto que decía, estoy alegre, muy alegre porque soy de Cristo. Y luego el coro decía, gloria a Dios, amén, amén. Y luego cuando decían, gloria a Dios, las mujeres se paraban y luego, amén, amén. Y luego se sentaban las mujeres y se paraban los hombres. Entonces era un subir y bajar y yo parado ahí. Yo sé, ¿a dónde me vino a traer mi mujer? Estos son una bola de locos, dije yo. Bueno, me veía más ridículo ahí en medio de donde yo estaba, que cuando menos pensé ya estaba yo. Gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios. Él es el proveedor de todo, Él me proveyó su salvación. Ese día, ese primer día, hermanos, que yo llegué a casa de oración en Guadalajara, le doy gracias a Dios por ese día. Nunca se me ha olvidado en mi mente y en mi corazón. Ese día acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y dije, esto es lo que yo andaba buscando, Señor. Gracias por haberme traído a este lugar. Y desde entonces... aquí estoy, ya pasaron 28 años y el Señor ha continuado dándome su provisión una y otra vez. Nunca nos ha dejado porque Él es el pastor que nos apacienta. Él es el pastor que nos da cuando nos falta algo. Y cuando alguna ocasión nos falta algo, siendo Él el soberano y nuestro pastor, nos lo provee. Si no nos lo provee, pues ni modo, está bien, de todas maneras vamos a alabarlo. Pero también, aparte de conocer las bondades y misericordias de Dios, escuchen, hermanos, también necesitamos conocer la severidad de Dios. Y a veces ahí es donde no nos gusta, ¿sí? Porque cuando desobedecemos al Señor y nos rebelamos a su palabra, déjeme decirle que Él es justo y Él no da por inocente al que es culpable, ¿sí? Así que si nos rebelamos, va a venir el justo juicio de Dios. Y es importante entonces, hermanos, que todo ese conocimiento que hemos adquirido hasta el día de hoy, después de 38 enseñanzas que llevamos todo este año, ¿sí? Y pudiéramos pasarnos todo el siguiente año hablando de los atributos de Dios, no terminaríamos de seguirlo conociendo. Yo tengo 28 años que vine a los caminos del Señor y todavía sigo conociéndolo. Y cada vez que conozco y entro y profundizo más en la palabra, me doy cuenta cuánto más todavía me falta por conocerlo, ¿sí? Todo ese conocimiento entonces que hemos adquirido a través de estas 38 enseñanzas acerca de los atributos de Dios, al día de hoy, hermanos, nos debe de llevar a reconocer y estar plenamente convencidos de que Él será y deberá ser siempre suficiente para nosotros, cualquiera que sea nuestra circunstancia. ¿Sí o no? Él deberá ser suficiente para nosotros, cualquiera que sea la situación. Por eso es que Él en este atributo es llamado el Dios de toda gracia, ¿sí? Pedro habló de Él diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, refiriéndose a la salvación, al llamado de la salvación. Y luego dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuántos han padecido en su tiempo de cristianos? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú, Adán? 3 años. ¿Ha habido padecimiento? ¿Has padecido? La hermana está afirmando. Sí. ¿Cuántos han padecido? ¿Has padecido o no, Fred? Ha venido padecimiento. Pero algunos cuando están padeciendo y están ahí en medio de la lucha y no han sido bien enseñados, se la pasan haciendo guerra espiritual y reprendiendo al diablo y atándolo con quién sabe cuántos nudos. Te reprendo, Satanás, porque... No.
El padecimiento, el sufrimiento, hermanos, en muchas ocasiones lleva un propósito de Dios para formar nuestro carácter. Pero bueno, ¿a quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta sufrir? Por eso es que ha tomado mucho auge esa expresión, ese eslogan: pare de sufrir, que ahora hasta don Francisco ya lo usa. No sufra, pare de sufrir. Y lo usan para hacer sus anuncios de mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, dice Pedro ahí: el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, que tiene que ver con la salvación. Y luego añade diciendo: después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Ahora, si usted y yo entendemos que para Dios un día es como 1000 años, Pedro lo entendía, por eso dijo un poquito de tiempo, ¿sí? Ahora, todos aquellos que se precien de conocer a Dios, debemos de vivir con el entendimiento de que para que se cumplan los propósitos de Dios en el futuro, en mi vida, en tu vida, se requiere de algo de dolor, de algo de sufrimiento, se requiere de formación del carácter aquí en el presente, ¿sí o no? Algunos como que no están muy convencidos, pero esa es la verdad, ¿sí? Se requiere sufrimiento, se requiere dolor, se requiere necesidad, porque, vuelvo a repetir, de esa manera Dios está formando su carácter en nosotros. Por eso es que Pedro dice: después que hayáis padecido por un poco de tiempo, mire lo que dice a continuación: Él mismo, dice, os perfeccione. ¿Qué significa esta palabra perfeccionar? Significa reparar, ¿sí? Cuando a usted se le descompone su auto, ¿qué hace? Inmediatamente lo lleva a reparar, ¿no es cierto? Qué gran revelación, ¿no? Bueno, así veníamos muchos de nosotros. Veníamos totalmente, algunos veníamos ya desvielados. Yo necesitaba una reparación espiritual en mi vida, ¿sí? Y Dios, el Dios de toda gracia, dice que Él nos va a perfeccionar, nos va a reparar. También esta palabra se traduce ajustarnos, ¿sí? También se traduce hacernos aptos. ¿Para qué? Para agradarlo a Él, para adorarlo a Él, para servirlo a Él, para estar en su presencia, nos va haciendo aptos. Y toda esta perfección lleva como propósito de que cada uno de nosotros vayamos siendo reparados, ajustados, aptos, de modo que no quede nada defectuoso para cuando vayamos a gozar de la eternidad con el Señor. Porque allá no podemos estar con defectos que tienen que ver con el pecado. Por eso es que Él, el Dios de toda gracia, dice que nos perfeccionará. Y luego usa otra palabra, número 2, dice: Él os afirme. ¿Qué significa esta palabra? Significa fijar firmemente en el camino, ¿sí? Fijarnos firmemente en el camino. De tal forma que esa persona, ese creyente que está bien fijo en el camino, no tenga la opción de desviarse del camino porque ya sabe cuál es el camino. Nosotros sabemos que el domingo ya sabemos cómo venirnos de Fontana para acá porque conocemos el camino. El que es cristiano, nacido de Dios y conoce a Dios, él sabe ya cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? La verdad y la vida. Se llama Jesús. No hay otro camino. No todos los caminos llevan a Dios. Solamente hay un camino. Y ese camino es Jesucristo y nadie más. Pero el que no conoce a Dios anda buscando ahí las emociones, anda buscando lo espectacular, anda buscando sentir bonito. Pero ya sabemos cuál es el camino. Pedro dice: Él mismo nos afirmará. ¿En dónde? En el camino de Dios. También dice Pedro, ahí usa otra palabra, dice: y Él os fortalezca. Y esta palabra habla de una fortaleza y vigor físico. ¿Cuántos saben que necesitamos vigor físico para trabajar mañana? Necesitamos estar fuertes, sanos, saludables. Pero más que el vigor físico, esta fortaleza a la que se refiere Pedro, habla de un vigor espiritual, ¿sí? Más importante es el vigor espiritual y ese vigor que nos ayude a confirmarnos en el camino de Dios, a hacernos firmes en la fe de Jesucristo.
Escuchen esto, hermanos, hay mucha debilidad espiritual. No todos los cristianos del día de hoy están fuertes espiritualmente. Se están desviando con mucho viento de doctrina, son fácilmente manejables, fluctuantes. ¿Sabe lo que significa fluctuante? Fácilmente manejables. Yo les decía en la mañana allá en Fontana que yo agarro a mi nieto y lo pongo de cabeza y luego lo pongo para un lado, le doy una maroma. Mi nieto es fácilmente manejable. Así hay muchos cristianos que son fácilmente manejables por muchas doctrinas y empiezan a oír bonito y dicen, este es el verdadero evangelio. Y escuchan algo que les suena bien a su oído y dicen, se me hace que ahí no estoy en la iglesia verdadera. Mucho cuidado, hermanos. Y hoy como nunca están surgiendo, y así como los homosexuales y las lesbianas están saliendo del closet, también hay muchas falsas doctrinas que están saliendo ya del closet. Así de una manera ya más abierta. Mucho cuidado. Pero Pedro dice, Él nos va a fortalecer, nos va a dar vigor espiritual para resistir toda tentación. Y tentaciones no solamente son las tentaciones que tienen que ver con los asuntos del deseo de la carne. Tentaciones también se te presentan ahí, las tentaciones a encaminarte en otra doctrina. Y luego dice Pedro, y Él os establezca. Esta palabra establecerse se traduce colocar una base. ¿Quién lo va a hacer? Él, el Dios de toda gracia. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él os establezca. Es decir, Él colocará una base como una roca sólida en donde se consolide y se fundamente nuestra vida cristiana. Y escuchen esto, hermanos, la única roca fuerte e inamovible en la que usted y yo podemos estar bien parados y nuestra vida cristiana se puede hacer sólida y ahí mismo se puede consolidar, es la roca que es Cristo, nadie más. Si usted quiere estar parado, su cristianismo lo quiere fundamentar en sus emociones, un día de esto se puede caer, hermano. Porque las emociones son muy cambiantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Pedro termina diciendo, el Dios de toda gloria, de toda gracia, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él los perfeccione, Él los afirme, Él los establezca. El versículo 11 dice, por lo tanto, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Punto, amén, dice ahí, así sea. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Así sea. Entonces, para conocer a Dios, hermanos, y que Él nos perfeccione, que Él nos afirme en sus caminos, que Él nos fortalezca espiritualmente y se establezca nuestra vida cristiana en la roca fuerte e inamovible. Escuchen esto, hermano, aunque no nos guste, se requiere padecer. Se requiere sufrir por un poco de tiempo. ¿Cuántos están dispuestos? Ese famoso evangelio que dicen por ahí que los cristianos no se deben enfermar, que los cristianos no deben de padecer, tenga mucho cuidado, hermano, porque eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Qué acaso Jesús no dijo, en el mundo tendrán qué? Aflicciones. ¿Qué significa la aflicción? Sufrimiento, dolor, necesidad. Entonces, estas palabras que Pedro está hablando aquí son como la conclusión en su primera carta que le escribió a los cristianos de su tiempo. Pero cuando yo estoy leyendo estos dos versículos en los que estamos basando esta enseñanza, me surgió una pregunta. ¿Por qué dijo Pedro, el Dios de toda gracia? ¿Sí? Me vino la pregunta y pensé, ¿bajo qué contexto escribió Pedro esta primera carta? En otras palabras, ¿qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo a los creyentes que les escribió Pedro? Vamos al capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Alguien sabe quiénes eran estos expatriados o a quiénes se estaba refiriendo Pedro? Bueno, se estaba refiriendo a aquellos extranjeros que vivían sin derechos en una tierra ajena. Eran
hombres, mujeres que estaban padeciendo. ¿Qué padecían? Se burlaban de ellos, les vituperaban, los discriminaban porque estaban en un país que no era el de ellos. Y yo no sé si en aquel tiempo se requería de alguna reforma migratoria, pero también ahí estaban luchando los expatriados, porque no estaban en una tierra que les pertenecía. Y tal vez sufrían porque no se podían desplazar de un lado a otro, como sucede el día de hoy, ¿sí? Bueno, más o menos esa era la condición de lo que estaban sufriendo los cristianos a los que les escribió Pedro. Por eso les llama los expatriados de la dispersión. Otra versión dice, los echados de Israel por la persecución que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, los que están en Los Ángeles, los que están en Oxnard, los que están en San Fernando. Más o menos pudiéramos tratar de pensar de esa manera. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ya lo dije, los cristianos a los que Pedro les escribió estaban siendo perseguidos, hermanos. ¿Por qué estaban siendo perseguidos? Bueno, el contexto nos lo dice. Fue aproximadamente en el año 64 que el emperador romano Nerón, en un deseo perverso y orgulloso y soberbio por construir una Roma diferente, como Nabucodonosor, se enorgulleció diciendo, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Había orgullo también en este Nerón, este rey romano. Dice entonces, sabiendo Nerón que para construir una Roma diferente necesitaba destruir la que ya existía, y la mandó quemar. Quemó todo. Los habitantes de Roma quedaron sin casa, quedaron sin esperanzas, muchos murieron. Esto generó en el corazón de ellos amargura y resentimiento, pero empezaron a sospechar de Nerón. Dijeron, para mí que fue Nerón el que mandó quemar. Pero Nerón se dio cuenta y dijo, wow, no me vayan a descubrir, necesito hacer algo. Y lo que hizo fue justamente redirigir la agresión del pueblo. Si estos se dan cuenta, me van a linchar. Entonces, el chivo expiatorio que usó el emperador Nerón, ¿sabe usted quiénes fueron? ¿Quiénes? Los cristianos, que de por sí ya eran odiados por la cultura romana, ¿sí? Bueno, este malvado Nerón empezó a esparcir la idea de que los cristianos habían sido los causantes de que Roma se había incendiado, y como resultado de esto, como ya los odiaban, empezaron a perseguirlos y a matarlos a los cristianos de aquel tiempo. Imagínese usted más o menos el panorama, ponga un cuadro aquí en su mente. Los romanos no querían a los cristianos y empezaron a perseguirlos y a matarlos como lo hacía Pedro. Esta persecución avanzó justamente hasta todos aquellos a los que les escribió, los destinatarios que les escribió Pedro, que estaban en Ponto, dice, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, los cuales Pedro les escribe no para decirles, tengan fe, todo lo pueden en Cristo que les fortalece, no sean negativos, ustedes son campeones. No les escribe para eso, hermanos. Les escribe para fortalecer su fe. Y ahí Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les recuerda a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, hermanos. Les recuerda lo hermoso de la salvación obtenida a través de Jesucristo. Mire dónde los puso, los llevó a los pies de Cristo, los llevó a tener un entendimiento de esa hermosa salvación, que ellos no habían pagado nada por ella. Cristo había sido nuestro sustituto para pagar la deuda de pecados que había contra toda la humanidad. Y los pone ahí, los establece en la valoración de la salvación. Escuchen esto, hermanos, muchos el día de hoy no están valorando la salvación que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, con nuestras acciones. Ahí mismo Pedro también les escribe acerca de la seguridad de nuestra herencia futura. Es decir, hermanos, permanezcan firmes, porque hay un galardón mucho mayor que nos espera. Hay una gloria futura que nos espera cuando Jesús regrese por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos saben que Él va a regresar? ¿Estás listo para irte cuando Él regrese? ¿Cuándo regresa? ¿Alguien sabe?
Había un hermano evangelista que ese hombre cómo ganaba almas para el Señor. Y una de las formas y maneras como ganaba almas para el Señor, los confrontaba. ¿Eres cristiano? Pues, ¿qué es eso? Y bueno, empezaba a compartirles el evangelio. Si mueres el día de hoy, tú sabes si te vas a ir con el Señor o no. O te vas al cielo o te vas al infierno. Y los confrontaba así fuerte, ¿sí? ¿Tú sabes que Él va a regresar? Pues no sabía. Hay mucha gente el día de hoy que no sabe que Jesús va a regresar por segunda vez. Y les decía, si tú no sabes cuándo va a regresar, yo sí sé cuándo va a regresar. Entonces la gente se quedaba. Y luego predicaba en las iglesias. Yo sí sé cuándo va a venir el Señor. Entonces la gente le preguntaba, ¿cuándo va a venir? Y Él les contestaba, en cualquier minuto, en cualquier segundo, en cualquier instante. Y esa es la verdad. No sabemos cuándo, solamente el Padre lo sabe. Pero Él vendrá en cualquier minuto, en cualquier segundo. No sabemos si saliendo de este lugar algunos de nosotros seamos llamados a rendirle cuentas. ¿Estamos preparados? Hello, se quedaron muy serios. Pedro ahí, al escribirle a estos cristianos que estaban padeciendo persecución, les habla de la realidad necesaria, y dije realidad necesaria, de que nuestra fe en Cristo debe de ser sometida a la prueba para que sea fortalecida nuestra fe. ¿Sí? Esta es una realidad que es necesaria. En el capítulo 5, llegamos al capítulo 5, y Pedro hace un llamado a los ancianos. Y no solamente para referirse a los ancianos de edad en la iglesia, sino principalmente para referirse a los pastores, a los supervisores, a los obispos, a los responsables de la iglesia. Pedro les hace un llamado a apacentar la iglesia del Señor. Y apacentar aquí se traduce alimentar, guiar, enseñar, cuidar la grey de Dios. ¿Cuántos saben que esa es nuestra responsabilidad? Apacentar, enseñar, no entretener a la grey de Dios. ¿O si quieren que los entretenga? Si quieren, ustedes díganme de qué les enseñamos, ¿verdad, John? ¿Sí? Y ahorita nos entretenemos y empezamos a sacudirnos aquí, y la música todo lo que da, y empiezan allá a correr unos para un lado, esto va a ser una locura. Pero no nos hemos reunido para eso, hermanos. Nos hemos reunido, uno, para darle gloria a ese Dios que es el Dios de toda gracia, para darle honra, para darle adoración, pero también para aprender su palabra. Si usted quiere que lo entretengan, este no va a ser el lugar. Vaya allá. Hay muchas congregaciones donde lo pueden entretener. Y aquí mi amigo John les puede dar algunas direcciones. ¿Sí? Dice entonces Pedro en el capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quién le está hablando? A los pastores. Apacentad, y luego dice cómo, cuidando de ella, no por fuerza. Yo les decía en la mañana, una ocasión escuché a un pastor que dijo, ay, tengo que ir a servir al Señor a la iglesia. El pastor, tengo que ir a la iglesia, dice. Le dije, oye, ¿quién es el pastor en tu iglesia? Pues yo soy el pastor. ¿Y así te expresas? ¿Sabes qué? Mejor dedícate a hacer otra cosa. Yo no sé si realmente tú eres pastor. Dice Pedro, no es por fuerza. Para mí es un deleite apacentar la grey de Dios, hermanos. ¿Sí? Porque no solamente un deleite, es un privilegio que Dios me concedió. ¿Sí? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Tampoco por ganancia deshonesta. Ay, hermanos, ¿cómo hay ahorita métodos para sacarle el dinero a la gente? Donde, bueno, ahorita el día de hoy están usando hasta leche para ungir a la gente. Yo no sé cuál es su base bíblica, yo no sé de dónde se fundamentan para decir que a través de la leche te voy a ungir, hermano, en el nombre de Jesús, y recibe. ¿De dónde sacan eso? Bueno, hasta con el chicle, ¿verdad? Argumentando que el gran siervo de Dios va a bendecir el chicle, y toda aquella persona que mastique ese chicle recibirá su milagro. Ay, hermanos, ¿en qué cabeza cabe eso?
el sentido común te puede... Un chicle. Algunos otros bendicen la botellita de agua. El culto mojado le llaman, donde mojan a todos los hermanos para ungirlos. Ay, hermanos, está habiendo una de locuras tristemente, de lo que se llama iglesia cristiana evangélica. Mucho cuidado, hermanos. No es, dijo Pedro, por ganancia deshonesta. Y todas estas locuras que están haciendo, las están haciendo con el único fin y propósito de emocionar a la gente. Y una vez que tienen a la gente bien emocionada, le sacan su dinero. ¿Sí o no? ¿A cuántos le sacaron dinero? A ver, siendo así bien honesto, ese uno. ¿Cuántos más? Allá está otro. ¿A cuántos? Aquí está otro. Allá hay otro más. ¿Saben, hermanos? Debemos darle gracias a Dios porque en su gracia y en su misericordia nos libró de seguir siendo estafados. Dice entonces Pedro ahí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Están surgiendo ya los pastores asalariados, tengan mucho cuidado de ellos. El que es verdaderamente pastor, ese pastorea por amor. Pero el que no es pastor, ese pastorea por dinero. Y no le importa la salvación de la gente, le importa el dinero de la gente. Mucho cuidado. Dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, como aquellos que dicen, aquí yo soy el pastor. Y si no le gusta, váyase de aquí. Las puertas están muy anchas. Se puede usted ir a la hora que quiera. Pero aquí vamos a hacer lo que yo digo que se debe de hacer. Si le gusta, bueno. Y si no, pues búsquele. Wow. ¿Ha escuchado alguno de esos? Sí, yo he escuchado algunos también. Pero Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿A vuestro qué? Cuidado. ¿Cómo tenemos que cuidarlos? Con amor, con delicadeza, con sabiduría, con paciencia. ¿Cuántos saben que los pastores necesitamos mucha paciencia? Se necesita mucha paciencia. Tratar con el ser humano es una de las labores más complicadas que usted se puede imaginar. Por eso hay que ser llamados, no acomedidos. El que es llamado, ese va a permanecer hasta el fin. Pero el que es acomedido, cuando ya no ve que sus expectativas se van cumpliendo en su vida, se dice, me voy a otro lado. Sino siendo ejemplos de la grey, versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, que no está contaminada. Una corona incorruptible de gloria. Tristemente hoy hay ministros que dicen, si he de recibir una corona, que sea aquí y ahora. Y si es ahora, mucho mejor. Y si es de oro, tanto mucho mejor. Porque la quiero disfrutar aquí y ahora porque soy un campeón. ¿Sí o no? ¿Qué no les dan una corona a los que son campeones? Entonces esos ministros que se sienten campeones quieren recibir su corona, su fama que les alimenta, el dinero con el que se enriquecen. Alguien dijo en estos días pasados, escuche bien esto, espero no sea el caso de alguno de aquí. Y si es el caso de alguno, hoy tiene la oportunidad de cambiar. Mire lo que dijo esta expresión. Si usted quiere disfrutar su mejor vida hoy, pasará su eternidad en el infierno. ¿Lo entendieron? Si tú quieres vivir tu mejor vida hoy, pues bueno, vívela, aquí será tu recompensa. ¿Sí? Buscando las cosas de este mundo. Y hay quienes el día de hoy solamente están predicando un evangelio de comodidad, de confort, para que la gente viva su mejor vida aquí en esta tierra y la disfruten. No les hablan del padecimiento, no les hablan del sufrimiento del que Pedro está escribiendo. No les hablan. Entonces este hombre dijo, si usted quiere disfrutar su mejor vida hoy, pasará su eternidad en el infierno, porque allá en el cielo no. Oh, eso está para pensarse, ¿verdad? Y yo añadiría,
Cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque va a aparecer. Bueno, Él es justo y obra con justicia. Y es justo en estos tiempos de sufrimiento y de persecución en que la iglesia de hoy requiere de un liderazgo que sea honesto y responsable, que esté dispuesto a apacentar la iglesia que Jesús compró con su sangre. En otras palabras, el día de hoy, más que estafadores del evangelio, se necesitan atalayas que cuiden al pueblo de Dios. ¿Quién es un atalaya? Alguien que está ahí en una posición de altura, vigilante, donde puede ver todo lo que está sucediendo al pueblo de Dios y está dispuesto a cuidarlo y a defenderlo. Está dispuesto a sonar la trompeta de alarma, de alerta, para decir: cuidado, hermanos, no se crean de esas herejías. Cuidado, hermanos, alínense a la palabra. Se necesitan el día de hoy verdaderos atalayas del pueblo de Dios. La persecución a la que nos estamos enfrentando hoy no es la persecución a la que se estaban enfrentando los cristianos a los cuales les escribió Pedro. Pero sí es una persecución que está causando dolor, que está causando sufrimiento, también está causando confusión. Algunos se están desviando del camino y están desertando de la sana doctrina. Y es lo que yo llamo la persecución religiosa, donde hay quienes han hecho de sus convicciones doctrinales el evangelio de Jesucristo. Es que así es, Dios me lo reveló. Bueno, si hay algo que tú dices que Dios te lo reveló y no está en la Escritura, cuidado. Porque lo que Dios quería revelar ya está ahí en la Escritura. Ya está revelado. Ya no hay nada más que revelarse. Y luego algunos salen: es que traigo la última y más tremenda revelación, hermanos. Mucho cuidado. Están haciendo algunos de ellos, sus convicciones doctrinales están desviando a mucha gente del camino verdadero. Entonces, Pedro hace su conclusión para los creyentes que estaban siendo ¿qué? ¿Qué les estaba pasando a los creyentes de aquel tiempo? Estaban siendo perseguidos y asesinados injustamente. Y Pedro les dice: hermanos, el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Por lo tanto, hermanos que están sufriendo, no dejen de darle a Él gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y les pregunta: amén, o lo afirma, mejor dicho: así sea y así será, porque Él es el Rey de Reyes, hermanos. Así que si tú estás sufriendo, si tú estás padeciendo un poquito de tiempo, hermano, no dejemos de darle la gloria al que merece toda la gloria. El Dios de toda gracia. ¿Cuántos conocen ese Dios de toda gracia? Gracia aquí viene de la palabra charis o charis del griego. Esta palabra se describe de diferentes formas, tiene varias traducciones. Una es gracia. Significa aquella disposición que tiene alguien para bendecir o ayudar a otro, motivada por el amor, no por ninguna otra motivación, o para esperar algo a cambio. Simplemente gracia es: tienes una disposición que para ayudar a otro que está padeciendo, que está en necesidad, pero todo es motivado por el amor. Gracia también habla de la buena voluntad que se produce dentro del corazón y que lleva el propósito de beneficiar a alguien que en realidad no lo merece. No sé si me expliqué. Sí, gracia es la buena voluntad de la que procede una acción para bendecir, para beneficiar a alguien que en realidad no lo merece. También gracia tiene que ver con un favor que se otorga sin importar que haya mérito alguno. ¿Estamos de acuerdo? Pero de pronto nos encontramos con que la gracia también tiene que ver con el beneficio que se da para otro aunque no lo merezca. Como cuando el niño se portó mal y luego viene y te dice: papá, ¿me das para comprar un gansito marinela? Tú le dices: mira, hijito, no te lo mereces,
pero te voy a dar para que te compres tu gansito. ¿A quiénes les gustan los gansitos, Marinela? A mí sí. Gracia también es la entrega, y todas son muy parecidas, ¿no? Pero todas tienen su sentido práctico. Gracia tiene que ver con la entrega de una buena dádiva a quien no ha hecho nada para recibirla. Dice la Biblia, toda buena dádiva procede, ¿de dónde? Del Padre. Toda buena dádiva. ¿Merecíamos una buena dádiva? No. Esa es gracia de Dios. Que aunque no merecíamos nada, Él en su gracia está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Bueno, en el Nuevo Testamento, hablar de la gracia es hablar de gracia en dos sentidos. Escuche bien, esto es importante. Uno, gracia tiene que ver con el favor inmerecido de la salvación que usted y yo recibimos a través del sacrificio de Jesús. Eso es gracia. ¿O alguien pagó por su salvación? ¿Cuántos son salvos? Nacidos de nuevo. ¿Pagó algo por su salvación? Nada, eso es gracia. ¿Merecíamos la muerte? Sí. Pero Él estuvo dispuesto a ser la víctima del sacrificio. En otras palabras, Jesús fue nuestro sustituto. ¿Quién merecía morir? ¿Barrabás o Jesús? Barrabás. Nosotros somos el tipo de Barrabás. ¿Merecíamos morir? Bueno, en ese sentido se habla de la gracia que salva de la condenación eterna. Pero también en el Nuevo Testamento la gracia es la capacidad que Dios da a los que son suyos, a los nacidos de Dios, para soportar cualquier adversidad que venga a tu vida. ¿Sí? Eso es gracia. Cuando tú dices, este dolor que estoy padeciendo es tan profundo, no lo puedo soportar. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y conoces a Dios y reconoces que por encima de toda tu voluntad o toda tu fuerza, aparente fuerza espiritual, cuando muy por encima de todo eso puedes percibir y sentir la fuerza de Dios, esa es la gracia que Dios nos da, nos capacita Dios, nos da de su gracia para soportar la adversidad. Por ejemplo, ¿cuántos han sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Sí? Nuestra hermana por allá, ella sufrió de la muerte de su hijo hace 7 años, ¿verdad, hermana? Sí, y nos platicaba, hay un dolor que se siente tremendo. Yo hace algunos años, hace 3 años sufrí la pérdida de mi mamá. Ahora, yo puedo decirlo así fácil, murió mi mamá. Pero déjeme decirle, mis hermanos que no conocen al Señor, me veían y yo estaba así, estaba tranquilo, estaba pensando y me acordaba mucho de recuerdos de mi mamá. Y uno de mis hermanos, así en un tono de juicio, me dijo, a ti no te dolió la muerte de mi mamá, porque eres de los hermanos separados, ya te hicieron insensible ahí a donde vas. No, le dije, discúlpame, sí me duele, humanamente nos duele, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué puede uno recibir la paz en medio del dolor y del sufrimiento? Por esa gracia capacitadora que Dios provee a los que son suyos para poder soportar el dolor y el sufrimiento o cualquier adversidad. Eso es gracia. Gracia que nos salva y gracia que nos da la capacidad para soportar la adversidad. Eso es gracia. ¿Quién nos la da? El Dios de toda gracia. ¿Cuánto amo yo al Dios de toda gracia, hermanos? Sí. Por eso es que Pedro, en estos dos sentidos, les escribe
a esos cristianos que estaban padeciendo y que estaban siendo perseguidos. Quizá alguno de ellos ya había perdido a algún ser querido en medio de esa persecución, porque las persecuciones de aquel tiempo, hermanos, implicaban la vida misma de los cristianos. Realmente ser cristiano en aquel tiempo tenía un valor impresionante. Aquel que se decía cristiano algunos de ellos eran llevados a la muerte, algunos otros eran llevados a la horca, algunos otros los encendían como antorchas humanas. Una persecución impresionante. Incluso les recomiendo que lean por ahí un libro de tantos testimonios de tantos mártires que murieron por la causa de Cristo, que se llama Locos por Jesús. Porque les decía, al no negar a Jesús, les decían: ustedes están locos. Y sí, estamos locos, pero por Jesús. ¿Cuántos están locos? Cuando yo llegué por primera vez, que le dije a mi esposa: esta es una bola de locos. Sí, estaban locos, pero por Jesús. Y qué bueno estar locos por Jesús y no locos por otra cosa, ¿verdad? Bueno, a esa gracia se estaba refiriendo Pedro cuando les escribe a esos que estaban siendo perseguidos. Había dolor, había sufrimiento, y les dice Pedro, les escribe: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Mire, en este versículo, en esta primera parte, está implicada o está implícita ese llamado a la salvación. Un favor que nadie merecíamos, pero que pudimos obtener debido a su gracia y al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Y es ahí donde Pedro se refiere cuando dice: ese Dios de toda gracia que nos llamó a su salvación, dice: después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá tu vida, para que en medio de la persecución la gracia capacitadora de Dios te ayudará a soportar la adversidad. Está simple, ¿verdad que está simple? El problema es que cuando nos encontramos en medio de la necesidad, luego decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto, Señor? Y más aún cuando viene el sufrimiento o cuando viene el dolor. Hay quienes dicen: ¿por qué te lo llevaste? Y se enojan contra Dios. ¿Por qué se lleva el Señor a nuestros seres queridos? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Porque es soberano. Él da la vida y Él la quita cuando Él quiere. ¿Sí o no? Los que conocen a Dios, que conocemos a Dios, debemos estar en paz. Y poder entonces entender que si Dios se lo llevó, fue porque era lo mejor. Era lo mejor. Miren, el hermano Pablo, del que muchos de nosotros recibimos instrucción de él, fue un hombre que amamos tanto, ese hermano. Antes de venirme yo hace 12 años atrás, hermano, llegaba todos los miércoles a mi oficina a sembrarme la palabra y a sembrarme la palabra. Y estoy escribiendo: espéreme, hermano Pablo. Y hermano, la sabiduría de Dios, hermano, la revelación progresiva. Aprende, hermano, y aprende. Y me hablaba el hermano. Yo tengo en mi corazón muchas cosas que él sembró acerca de la palabra de Dios. Pero hace 12 años atrás, antes de venirnos aquí a Estados Unidos a iniciar casa de oración, él me decía: oh, hermano, yo ya me quiero ir con el Señor. Ya se quería ir con el Señor. Y pasaron todavía 12 años más y apenas se acaba de ir con el Señor. ¿Por qué Dios lo quiso tener en un estado ya difícil? El hermano nunca dejó de predicar la palabra. Ya no podía ver, ya no podía hablar adecuadamente, pero siempre predicando la palabra. ¿Por qué Dios lo quiso tener así? No porque es malo, porque Dios es soberano. Otro hermano que fue cortado con la misma tijera por el Señor, como el hermano Pablo, que es otro hombre, un pastor llamado Fermín García, de aquí de Tijuana. Otro hermano así, rectos, íntegros en la palabra. Ahorita está postrado en una cama. En el mes de marzo de este año fuimos a verlo, a saludarlo. Me dio tanta tristeza porque era un hombre de allá de Sonora, así, grande, con mucha fuerza espiritual, con mucha fuerza física, pero la fuerza física tremenda que tenía era la misma fuerza espiritual de la que también hablaba. Y predicaba el evangelio. Y ahora yo lo veo postrado en una cama. Le pegaron
quién sabe cuántos derrames cerebrales. Está ahí postrado en una cama y su esposa nos dijo: hermano, no sabemos el propósito por el cual este hombre está aquí postrado en esta cama, pero entendemos que la gracia capacitadora de Dios en nosotros nos está dando la fuerza para poder resistir el dolor que nos produce verlo postrado en una cama. Y lo vi yo ahí, yo dije: wow, qué tremendo este hermano, tan fuerte en el evangelio y ahora postrado en una cama. ¿Por qué está así? No lo sé, pero Dios es soberano, hermanos. Pero de una cosa sí estoy seguro: el día que Dios lo determine, se lo va a llevar. Y Él va a ir y va a gozar de toda una eternidad con un galardón y una corona incorruptible que Dios tiene preparada para ese hombre. Y esos ejemplos, hermanos, de toda esta gente que fue como nuestros tutores, hermanos, los debemos de tener aquí en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, este atributo, la gracia de Dios, es manifestado por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos encontrar la gracia también. Ahí en el Salmo 84:11, vayamos ahí. Salmo 84:11. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Punto. Pero no termina ahí. No quitará el bien a los que andan, ¿cómo? En integridad. No quitará el bien. El salmista está hablando en este solo versículo. Está hablando y reconociendo la provisión y la protección de Dios. Y parafraseando este versículo, podemos encontrar que el salmista está diciendo: Dios es para mí como el sol que me ilumina, que me da luz, que me provee la luz que necesito para caminar por un camino seguro. Pero también él dice: Dios es para mi vida como el escudo que me protege. Pero también él reconoce: Dios provee para mí su gracia, su favor, que aunque no lo merezco, Él me lo da por su gracia. Pero también el salmista dice: y ahí mismo Dios me ofrece de su gloria, es decir, el honor. Gloria ahí se traduce honor. Y no quitará para mi vida el bien, siempre y cuando ande en integridad. Y los que no andan en integridad, hermanos, no pueden decir: Señor, bendíceme, protégeme, encamíname por los caminos bajo tu luz, Señor. Dame el honor que requiero, Señor. Dame tu gracia. No, porque andamos en desobediencia, no caminando en integridad. ¿Quién da todo esto? ¿Quién da la luz? ¿Quién da la protección? ¿Quién ofrece la gracia? ¿Quién da el honor? El Dios de toda gracia, hermanos. Y necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. Oseas capítulo 14, dele vuelta a su Biblia ahí. Oseas capítulo 14, versículo 1. Mire las palabras o un llamado que Dios está haciendo al pueblo de Israel al arrepentimiento, que suenan tan actuales. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Yo puedo pensar y decir: vuélvete ya, cristiano de casa de oración en Los Ángeles, ya no andes jugando a la iglesia. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. En otras palabras, vuélvete a Dios antes que caigas y te arrastres en el pecado. ¿O qué esperas? ¿Qué esperas? ¿O qué esperamos? Caer en el pecado como el hijo pródigo, para entonces volver en sí y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No,
Hay un llamado al arrepentimiento antes de caer en el pecado. Dice el Señor: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Volved a Jehová y decidle: quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mire la respuesta de ese Dios de toda gracia, versículo 4. Dice el Señor: yo sanaré tu rebelión. Los amaré, ¿cómo? De pura gracia. No lo mereces, pero te voy a sanar. Porque mi ira, termina el versículo 4 diciendo, se apartó de ellos. ¿Por qué? Por la gracia. Este mismo versículo 4 en otra versión dice: voy a curarlos de su rebeldía. Voy a amarles aunque no lo merecen, pues he decidido apartar de ustedes mi justa ira. ¿Qué merecemos? Que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero por su gracia, Él nos ama.